dando la clase de manera, como si fuera de manera convencional, y ustedes van a, si tienen alguna duda, abren el micrófono en ese momento y me preguntan, me interrumpen, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno. Bien, ahí deberían estar viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien, genial. Bueno, ayer nos presentamos, ¿sí? Yo soy el docente responsable. ¿Cómo me contactan a mí? Bueno, es bastante fácil. Si ustedes entran en el aula virtual del CIAL, van a encontrar de que allí está mi email, y en el caso de Claudia y de Agostina, ya verán con ellas cuál es la manera que tienen de contactarse. O sea, mi manera de hablar con ustedes va a ser a través del mail, con lo cual les pido que lo revisen diariamente, digamos, porque no hay otra manera digamos, de contactarse con ustedes bajo estas circunstancias. Después, contarles más o menos cómo vamos a funcionar en esta modalidad virtual. Así están distribuidas las horas en 3 horas semanales de clases teóricas, 4 horas semanales de clases de problemas y unas horas semanal de clases de laboratorio. Esto va a ir variando, va a depender de cómo vayamos llevando la asignatura y cómo ustedes vayan pudiendo trabajar por su cuenta, sobre todo con los laboratorios, ¿sí? Y con los problemas. ¿Cómo es la cuestión de regularizar la asignatura? ¿O cómo vamos a hacer para regularizar la asignatura? Van a ver que cada tema va a tener al final un autoexamen, ¿sí? La asignatura, si ustedes entran y ven el programa de la asignatura que ya está disponible y está cargado en el aula virtual, van a ver que tiene 10 temas, o consta de 10 temas, ¿sí? Al finalizar cada uno de esos temas, ustedes van a tener un autoexamen. ¿Qué significa ese autoexamen? No es otra cosa que un examen de múltiple opción que va a estar hecho en Google Forms y que para aprobarlo tienen que tener por lo menos la mitad, digamos, de el total del puntaje, ¿sí? En el examen les va a estar dicho cuánto vale cada pregunta, ¿sí? El resultado del autoexamen lo van a tener casi inmediatamente, ¿sí? Porque se corrige automáticamente. ¿Y cuál es la idea? La idea es de que ustedes los tienen que haber realizados todos, a los 10, para quedar regular. No los tienen que haber aprobado todos. Es un autoexamen, no es un examen. ¿Eso qué significa? Que ustedes, si hacen los 10 autoexámenes, si los 10 autoexámenes no llegan al 50%, ustedes saben que están mal, ¿sí? Pero no van a estar desaprobados, van a seguir, o sea, van a estar regular en cuanto a eso. Al final del cuatrimestre, va a haber un examen globalizador que ese sí va a ser una pregunta, básicamente un problema, que ustedes van a tener que resolver, ¿sí? Ustedes van a resolver ese problema, me lo van a enviar a mí y yo, ¿sí? Les voy a enviar ese examen que ustedes me envíen a mí a que lo corrijan a 2 compañeros de ustedes. Entonces, en total, cada uno de ustedes habrá hecho 3 problemas, ¿sí? ¿Se entiende? Ese sí hay que aprobarlo. Ese sí hay que aprobarlo para quedar regular, ¿sí? O sea, la primera condición es que al finalizar el cuatrimestre ustedes hayan realizado todos los autoexámenes, ¿sí? Los autoexámenes, les repito, van a estar disponibles, ¿sí? Durante 48, 72 horas después que se termina el, el tema. Ustedes ese es el tiempo que van a tener para hacerlo,
¿sí? Normalmente el autoexamen no debería tomarle más de media hora. El autoexamen va a estar controlado en tiempo, o sea, tiene una aplicación que lo que hace es controlar el tiempo, o sea que cada autoexamen va a durar 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, ¿sí? Los más largos, y en ese tiempo ustedes tienen que hacerlo. Después, cuando tengamos el autoexamen, yo les voy a explicar un poco más en detalle cómo funciona. Pero el autoexamen, quiero que les quede claro, es un autoexamen. Es un control de ustedes para que ustedes mismos puedan darse cuenta si digamos, si la van llevando bien a la materia o no la van llevando bien. Bueno, me parece que es el momento de preguntarles si me están escuchando, porque al no tener feedback de ustedes, no sé si me están escuchando bien o no. Estamos escuchando. Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Genial. Entonces estamos claros hasta el momento. Sí, sí, sí. Bien. Los que no cumplan con esas dos, digamos, con esas dos condiciones, obviamente van a quedar en condición de libre. ¿Sí? Normalmente, como ustedes son pocos, es muy raro que eso ocurra. ¿Sí? Es realmente muy raro que eso ocurra en condiciones normales y yo creo que en estas cuestiones de virtualidad la probabilidad es aún más baja. Está más que claro, chicos, de que si ustedes no le dedican tiempo, la materia se les va a hacer difícil. ¿Por qué? ¿Porque es una materia compleja? No, es una materia sumamente sencilla. ¿Sí? De conceptos sencillos, que no requiere conocimientos muy importantes de matemáticas, simplemente álgebra elemental. O sea, conceptualmente es una asignatura que es simple. Todo, no hay que acordarse nada de memoria, todo se puede racionalizar. O sea, desde ese punto de vista es una materia simple. ¿Qué es lo que tiene de complicado? Lo que tiene de complicado es que es larguísimo. Es realmente larguísimo. Tiene una gran cantidad de conceptos diferentes, ¿sí? No es únicamente química, hay también físico-química, hay algo de química orgánica, química inorgánica, o sea, al ser química general es como que toda la asignatura, ¿sí? Encierra todo lo que es la química, entonces hay conceptos de todas las áreas de la química que realmente es una cosa, es como si a ustedes se les diera física en una única materia, digamos. Entonces, la cosa por allí no es que sea compleja, pero sí que es larga, ¿sí? Bueno, después la condición para el examen final es algo que hoy realmente es una gran duda en estas condiciones de virtualidad porque no sabemos ni cómo ni cuándo van a ser los exámenes. En principio, los exámenes siempre de esta asignatura son orales, ¿sí? Nunca he tomado exámenes escritos, ¿sí? En su momento, si alguno de ustedes queda libre y quiere rendirla como libre, podemos charlar cuáles son las condiciones. Obviamente las condiciones eh, incluyen un examen práctico escrito, luego un examen práctico de laboratorio y finalmente el examen oral, que es el equivalente al examen oral que tiene el alumno regular. Pero bueno, eso de las cuestiones de los exámenes las podemos discutir más adelante. La primera pregunta que ustedes por allí se hacen es, ¿quién fue la persona que diseñó la licenciatura en física o el profesorado en física y que se le ocurrió poner química dentro de las asignaturas que yo necesito cursar para ser un físico? Y sobre todo porque si ustedes miran la currícula de muchas universidades, incluso aquí de Argentina, van a encontrar que casi ninguna tiene, ¿sí?, una asignatura de química dentro de la currícula. La licenciatura aquí de Río Cuarto y el profesorado, sí. El profesorado son más de tener químicas, pero la licenciatura no. Que yo sepa, debe ser la única universidad que hay en la Argentina que tiene química dentro de su currícula en lo que es la licenciatura en física. Y ustedes se preguntarán por qué. Es como que tienen ganas de torturarnos con química esta gente. La verdad de la milanesa es que si uno se pone a ver, por ejemplo, lo que yo les listé acá, ¿sí?, son
los premios Nobel de los últimos 10 años en física. ¿Sí? En física, premios Nobel en física. ¿Sí? Del 2010 al 2019, que es el del año pasado. ¿Sí? De estos últimos 10 años, por lo menos 2 premios Nobel, los que se dieron en el 2010 y los que se dieron en el 2014, están muy emparentados con la química. De hecho, esta gente no hubiera podido hacer lo que hizo si no hubiese sabido química. En realidad, esos dos son incuestionables. Después podemos ver algunos otros en los que podemos llegar a discutir cuánta química tienen y cuánta física tienen. Pero en esos dos es incuestionable el aporte que ha tenido la química en esos dos premios Nobel de física en particular. Uno es el del 2010, ¿sí? Que fueron para dos físicos de la Universidad de Liverpool, André Geim y Konstantin Novoselov, ¿sí? Eh, Estos dos físicos, ¿sí? Fueron los que, en realidad fue André Geim, el que aisló por primera vez una lámina de grafito, lo que hoy se conoce como grafeno, ¿sí? Eh, Realmente, para hacer eso, André Geim tuvo que saber, o tiene en su background un gran conocimiento de química, ¿sí? Lo mismo pasa con el Premio Nobel de Física del año 2014, ¿sí? Que fueron para tres investigadores japoneses, que básicamente le dieron el Premio Nobel por haber inventado el LED azul, ¿sí? El LED azul es algo que se buscó por muchísimo tiempo y dada la energía, ¿sí? Es el LED de los tres colores básicos que se necesitan para generar luz blanca. ¿Sí? Cuando uno ve un LED de luz blanca que nos ilumina hoy, en realidad es la combinación de tres LED, ¿sí? Los tres colores básicos. Uno de ellos, el azul, es el que tardó más tiempo en desarrollarse, porque es el de mayor energía de los tres. Y siempre fue complicado, no había ningún material, ¿sí? Que emitiera luz en ese intervalo de longitudes de onda, o sea, que emitiera en el azul. Entonces tuvieron que crear un material, y ese material que crearon, digamos, para crear ese material que es inorgánico, de hecho, tuvieron que saber mucha química. Básicamente, estos dos que les he marcado son los premios Nobel de física que están emparentados con la ciencia de materiales. Hoy, en la ciencia moderna, la gente, los físicos que trabajan en materiales, en realidad son un poco físicos, un poco químicos, sí, en algunos casos un poco hasta biólogos. O sea, es como que tienen que tener un background que va mucho más allá de la física, porque en realidad necesitan desarrollar nuevos materiales y para desarrollar nuevos materiales, sí, hay que conocer la estructura de la materia. Entonces, realmente es muy importante que ustedes, como físicos, sí, tengan un entendimiento básico de lo que es la química, aunque después en el futuro ustedes no trabajen en materiales, en muchas oportunidades les va a tocar interaccionar con gente, ¿sí? Cuando, sobre todo si hacen física experimental, aunque también se hacen física teórica, pero la experimental es un poco más complicada desde ese punto de vista, van a tener que interaccionar con químicos y por ahí para poder interaccionar con químicos hay que poder entender el lenguaje en el que hablan los químicos, ¿sí? Y para entender el lenguaje hay que tener un conocimiento al menos básico de lo que es la química. Esa es la razón por la cual está esta asignatura dentro de la currícula de física. Es porque es necesario para un físico, digamos, poder comprender cuál es el trabajo que tiene que realizar y poder interaccionar con un químico. Y eso es bastante habitual en el día de hoy, ¿sí? Allí está lo que les contaba, esas son las tres personas que ganaron el Premio Nobel de Física en el 2014, ¿sí? Y allí hay una foto de lo que es el LED azul. Esos son André Geim y Konstantin Novoselov. Y el material que
que aislaron por primera vez, no lo sintetizaron en realidad, lo aislaron a partir de grafito. El grafito en realidad son muchas láminas de grafeno, ¿sí? Es el material que está de moda, ¿sí? Está pasando un poco la moda, pero sigue estando de moda. Es probablemente el material más importante que ha aparecido en los últimos tiempos. Denme un segundo, 2 segundos nomás, por favor. Estoy de vuelta. Lo que les decía, a partir de grafito lograron aislar una única lámina de grafito y eso había sido predicho teóricamente, sí, que ese material tenía que tener propiedades físicas fantásticas. No únicamente desde el punto de vista electrónico, por ejemplo, desde el punto de vista electrónico tenía que ser un material que tuviese resistencia al transporte de electrones, o sea, el transporte de la corriente eléctrica, resistencia nula. ¿Sí? Eso significaba que uno podía tener un material, ¿sí?, a través del cual podía transportar corriente eléctrica sin resistencia. Eso es lo que sería un superconductor ideal, ¿sí? Básicamente debería tener transporte balístico, ese es el nombre técnico que tiene ese fenómeno. Desde el punto de vista mecánico, tenía que ser un material con una resistencia mecánica fabulosa. Bueno, el grafeno es tan famoso porque es algo así como es el aloe vera. Es fantástico para lo que ustedes quieran, ¿sí? Es realmente un material muy versátil, aunque después es muy difícil poder sintetizarlo realmente para fines prácticos, pero realmente nos ha dado de comer durante mucho tiempo y supongo que nos va a seguir dando de comer a la gente que trabajamos con este material por bastante tiempo más, porque hay muchísimo todavía que aprender sobre ese material. Volviendo a lo que es la química, ¿sí? Nosotros los químicos nos gusta decir que la química es como la ciencia que une todas las otras, une un montón de otras áreas de la ciencia, ¿sí? Por ejemplo, como bien dice este esquema que está acá, ¿sí? La fisicoquímica, la bioquímica, la biología, la medicina, la geología, la geoquímica, que es un pariente de la geología, la astronomía, ¿sí?, que está emparentada con la física, pero la física está emparentada con la química, con lo cual la química también tiene mucho que ver, o sea, la gente que se dedica a la astronomía, en realidad la química les ha dado muchísimas herramientas para poder llevar adelante sus investigaciones, ¿sí? Sobre todo a través de la espectroscopía, les ha permitido, sin ir a un determinado planeta, saber, por ejemplo, cuál era la composición de ese planeta, la composición química de ese planeta. Saber, qué sé yo, si en ese planeta había hierro, no había hierro, si hay agua, cómo es su atmósfera, si es que tenía atmósfera, lo que fuere. ¿Sí? Entonces, como que la química es la ciencia central, como es el título de esta transparencia que está allí. De hecho, uno de los libros que ustedes van a ver que yo recomiendo en la literatura se llama Química, la ciencia central, así se llama. Eso es porque obviamente uno como químico también tiene su ego y supone de que o se pone en esa posición, digamos, de ciencia central. Por otra parte, digamos, están los físicos que te agarran y te dicen, no, nosotros somos en realidad la química es una parte de la física, ¿sí? Y hay un artículo de Mario Bunge, ¿sí?, que es un físico y filósofo argentino, pero que trabajó muchísimo tiempo en Alemania y en Estados Unidos. Es un físico muy conocido realmente.
escribió un artículo diciendo eso, tratando de responder la pregunta de si la química era una rama de la física. ¿Por qué esto? Porque hubo un físico muy importante, que lo vamos a ver probablemente en la clase que viene, que se llamaba Ernest Rutherford, ¿sí? Que es el padre de la física nuclear, es eh, quien desarrolla o quien pone la piedra inicial de lo que es la estructura atómica y lo que es la física nuclear. Rutherford le dieron el premio Nobel, pero de química. Y realmente en ese momento se quejó mucho porque el tipo lo que pensaba era lo que dice arriba, que la ciencia, la única ciencia que existe era la física. El resto, como decía ahí, era coleccionar estampillas. Era como un hobby. La ciencia en serio era la física. Bueno, obviamente no comparto la idea de Rutherford, pero el artículo está allí, el de Mario Bunge, tratando de explicar un poco esta cuestión, o tratando de echar luz sobre esta cuestión. Recuerden, Mario Bunge era un físico, sí, también era filósofo. Y bueno, la conclusión que llega, para contarles un poco, así no tienen que leer el artículo, que está en inglés, por supuesto, es que no, que evidentemente la química es un área de la ciencia que tiene relación con la física, obviamente, que para entender muchos conceptos de química hay que saber física, pero que tiene toda su estructura como ciencia o como área de la ciencia independiente de la física. ¿Sí? Esto es un poco una introducción como para que ustedes vean de que en realidad la química por allí está bastante más cercana a la física de lo que ustedes por allí creen. ¿Y cómo es que yo les quiero mostrar esto? Bueno, la primera cosa que les quiero mostrar es decirles qué es la química o preguntarles qué es la química. ¿Sí? Y en realidad la química tiene varias como es definiciones, pero probablemente la definición que a mí más me gusta es la que dice que es la ciencia que se encarga del estudio de la materia y sus transformaciones, ¿sí? Y cómo la materia se transforma. O sea, básicamente la química es esa rama de la ciencia que se encarga de estudiar la materia y cómo la materia se transforma, ¿sí? Dicho así, suena medio raro porque en realidad es medio como que ustedes me podrían decir, genial, ¿qué cornos es la materia? Porque parece ser que es el cuerpo de estudio de la química, ¿sí? La química se encarga de estudiar la materia y cómo ésta se transforma. Por lo tanto, habría que responder qué es la materia. Y la materia no es, viene dada, o sea, viene definida por toda cosa que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿Sí? Eso es lo que es materia. O sea, para nosotros saber si algo es, uno lo puede definir como un sistema material, tiene que preguntarse si tiene masa y si ocupa un lugar en el espacio. Si cumple con esas dos cosas, bueno, se trata de un sistema material. Y por lo tanto se trata de un objeto que va a ser estudiado por la química. ¿Sí? Entonces, cuando uno se pone a ver esta definición así tan amplia, es medio como que todo es materia, todo lo que nos rodea es materia. Aún las cosas que nosotros no vemos o no percibimos tan claramente, es materia. Por ejemplo, el aire, ¿sí? Es materia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene masa y ciertamente ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Eh, Visto desde ese punto de vista, ¿sí? Es como que el cuerpo de estudio de la química es realmente muy amplio, ¿sí? ¿Cómo está formada la materia? Bueno, la materia, la respuesta está formada por elementos. ¿Qué son los elementos? Bueno, supongamos que si la materia es una casa, ¿sí?
los elementos vendrían a ser como los ladrillos, son los bloques de construcción, ¿sí? O sea, cualquier sistema material está constituido por elementos. ¿Y qué es lo que son los elementos? Bueno, son esos bloques de construcción que yo voy apilando, que voy combinando, de manera tal de generar estructuras más grandes, ¿sí? O sea, la materia puede estar constituida, por ejemplo, si uno se pregunta, a ver, ¿qué materia se nos viene a la cabeza? Supongamos agua. El agua es un sistema material, sí, que uno puede utilizar como un ejemplo de qué es lo que es materia. ¿Sí? El agua claramente es una cosa que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio. Por lo tanto, el agua es materia. ¿Y cómo está constituido el agua? Bueno, es por moléculas. Si uno agarra un vaso de agua y se pregunta qué hay allí adentro, lo que hay son moléculas de agua. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo está constituida esas moléculas de agua? Bueno, esas moléculas de agua, ¿sí? A su vez, están constituidas por átomos. ¿Por qué átomos? Bueno, está constituida por átomos de oxígeno y átomos de hidrógeno. De hecho, una molécula de agua está constituida por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. ¿Sí? Ahora hay sistemas materiales que están constituidos únicamente por átomos. ¿Sí? Así como la mayor parte de los sistemas materiales que uno se puede llegar a imaginar están constituidos o formados por moléculas, ¿sí? Que a su vez están formadas por átomos, ¿sí? Algunos sistemas materiales, como por ejemplo, qué sé yo, el gas helio, está constituido únicamente por átomos de helio, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, la materia puede estar constituida por moléculas que a su vez están constituidas por átomos, o bien directamente estar constituida por átomos. ¿Sí? Pero en definitiva, siempre la materia termina en sus bloques de construcción, que son los átomos. Los átomos, ¿sí? O sea, para conocer o clasificar la materia en términos de átomos, ¿sí? Hay dos cosas que yo tengo que separar y que me tienen que quedar realmente muy, muy claras. Por ejemplo, cuando yo digo agua, ¿sí? Hay dos cosas que tengo que conocer. Primero, la composición. ¿Qué significa la composición? Es cuáles son los átomos que intervienen en esa sustancia, en la sustancia agua. ¿Sí? O sea, las propiedades de la materia dependen del tipo de átomos que la constituyen. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la composición, la materia agua está constituida por átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Pero no alcanza con conocer la composición. También tenemos que conocer la estructura. ¿Sí? ¿Qué significa la estructura? Bueno, la estructura es ya no únicamente saber de qué átomo se trata, sino cómo están unidos esos átomos entre sí. ¿Qué átomo está unido con qué átomo? ¿Sí? Por ejemplo, veamos dos casos opuestos. ¿Sí? Tenemos agua por un lado y agua oxigenada o peróxido de hidrógeno por otro lado. ¿Sí? El agua, ¿sí? Está constituida, o sea, la composición del agua son átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. La composición del agua oxigenada también son átomos de oxígeno y átomos de hidrógeno, con una pequeña diferencia. El caso del agua está constituida por dos átomos de hidrógeno y dos átomos de oxígeno, mientras que el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno está constituida, perdón, el agua tiene un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, y el agua oxigenada tiene dos átomos de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. O sea, a diferencia del agua, ambas aguas, ¿sí? La regular y la oxigenada, tienen dos hidrógenos, pero la oxigenada tiene un átomo de oxígeno más que la que tiene el agua común. Por eso se llama agua oxigenada. ¿Sí? Y ustedes saben que, por ejemplo, el agua regular es una sustancia que es vital para nosotros. ¿Sí? Si no la consumimos, morimos. Mientras que a ninguno de ustedes se les ocurriría tomar un vaso de agua oxigenada. Eso significa que un único átomo de oxígeno en la estructura molecular del agua, ¿sí? Realmente genera propiedades tan diferentes que una es vital, la otra es un veneno para nosotros. ¿Sí? Y ese es un ejemplo
bastante simple. Hay ejemplos más complejos, como por ejemplo es el ibuprofeno. El ibuprofeno, que es una sustancia que ustedes normalmente compran en la farmacia, sí, es un antipirético, o sea que cuando tienen fiebre o también es un analgésico, o se golpearon o les duele la cabeza, van y compran ibuprofeno en la farmacia. Sí, tienen muchas formas de venderlo, en jarabe, en pastillas, en fin. Tienen innumerables maneras de poder comprar el ibuprofeno. El ibuprofeno es una molécula orgánica que está constituida, sí, básicamente por átomos de hidrógeno, de carbono, y hay algún otro heteroátomo por allí, que en este momento no recuerdo, pero lo importante es que en realidad la molécula de ibuprofeno tiene dos formas. Hay dos moléculas que son distintas, ¿sí? Los dos se llaman ibuprofeno, los dos tienen la misma composición química. ¿Qué significa? Que los átomos, el número de átomos y el tipo de átomos es exactamente el mismo entre las dos moléculas, a diferencia del agua oxigenada con el agua regular. En este caso, las dos moléculas de ibuprofeno que son distintas tienen el mismo número de átomos, tantos de carbono, hidrógeno y de otros heteroátomos, son idénticas, ¿sí? Son idénticas en cuanto a su composición atómica. Tienen exactamente el mismo número y tipo de átomos. No únicamente eso, sino que cómo están unidos, o sea, a qué tipo de átomo está unido cada uno de los átomos de la estructura del ibuprofeno, también son idénticas. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿y entonces en qué se diferencia? En lo mismo que se diferencia la mano derecha de la mano izquierda. Ustedes me dirán, la mano derecha y la mano izquierda son idénticas. No, no son idénticas. ¿Sí? ¿Ustedes están viendo mi imagen ahí cuando yo les hablo o no? Sí, sí. Sí. O sea, que ven mis manos. Sí. Bien. Si ustedes dicen, la mano derecha es igual que la mano izquierda, ¿sí? La primera pregunta es, si son iguales, ¿por qué yo no las puedo superponer? Porque no son superponibles. Son una la imagen especular de la otra. Es como si yo tuviera un espejo en el medio, ¿sí? Y una es exactamente la imagen que me refleja el espejo. O sea, si no las puedo superponer es porque no son idénticas. ¿Se entiende? Si yo, por ejemplo, estampo mi mano derecha en la pared y yo ahora la marco, supónganse que acá el reboque de la pared estuviera hablando, entonces yo dejaría una impresión de mi mano derecha en la pared. Si yo quisiera poner la mano izquierda en esa impresión, no entra. No la puedo colocar. ¿Sí? Con el ibuprofeno, con las dos moléculas de ibuprofeno pasa exactamente lo mismo. Son como mi mano derecha y mi mano izquierda. Y por ejemplo, hay una que es activa, que es la que es antipirética, que es la que es desinflamatoria, ¿sí? Mientras que la otra, supónganse que la mano derecha, la izquierda no hace absolutamente nada. No es ni buena ni mala, por suerte. ¿Sí? Entonces, uno cuando va a la farmacia va a encontrar de que hay ibuprofeno caro y ibuprofeno barato. El caro es porque está enriquecido en el isómero, así se llaman, a las dos moléculas, una es isómero de la otra. Hay una que está enriquecida en el isómero activo y la otra es que no, que tiene el racémico. Es como que por cada una del activo hay una de la que no hace nada. ¿Sí? Entonces es más barata. ¿Por qué? Porque, bueno, para separarlos tiene un costo. Obviamente, que si a ustedes le venden 100 miligramos de ibuprofeno, en donde lo que ustedes tienen es la mezcla de las dos, en realidad es como cuando se toman la pasta como si estuvieran tomando 50 miligramos, porque los otros 50 no están produciendo ningún efecto. Mientras que si compran el ibuprofeno bueno, que está enriquecido en el principio activo, que es el que realmente tiene las propiedades que ustedes están buscando, lo que van a encontrar es que es más caro. ¿Sí? Es más caro porque para separarlos, como les decía, tiene un costo. O sea, que no únicamente la composición es importante, sino también la estructura es importante. ¿Sí? Estructuralmente, el ibuprofeno es distinto uno del otro. ¿Sí? Y realmente eso, aunque parezca raro, tiene su efecto.
Entonces, ahora estamos convencidos, o por lo menos créanme por ahora, que el cuerpo de estudio de la química es la materia. Y yo para estudiar la materia, o sea, porque si yo lo que quiero es aprender química, lo que tengo que hacer es estudiar la materia, lo puedo hacer de dos maneras. Una es con una mirada macroscópica, o sea, utilizando técnicas y observaciones que van desde lo macroscópico, lo que yo puedo manipular con las manos, ¿sí? O bien, o sea, a partir de las moléculas, de un conglomerado de moléculas, ¿sí? Un vaso de agua, cuando yo analizo un vaso de agua, lo que yo estoy analizando son una gran cantidad de moléculas de agua. Pero yo también puedo analizar a la materia agua empezando, teniendo una mirada microscópica, o sea, empezando por los átomos, empezando estudiando el hidrógeno, el oxígeno por separado, cómo el hidrógeno se une con el oxígeno, cuál es la estructura geométrica que tiene la molécula de agua, y en función de eso poder ir aprendiendo acerca de lo que es la materia agua. O sea, hay dos formas o dos maneras de encarar su estudio, ¿sí? Desde lo macro hacia, o sea, desde lo grande a lo chiquito, o bien desde lo chiquitito a lo más grande. Obviamente que la ciencia tiene una gran historia, o sea, la química en sí tiene una gran historia desde su mirada macroscópica. ¿Por qué? Bueno, porque hasta hace no tanto tiempo no había manera de observar, ¿sí? Átomos, por ejemplo. El poder observar átomos, el poder manipular átomos, es algo que se logró, ¿sí? A fines de los 80, principios de los 90. No es algo que sea muy viejo, es algo relativamente nuevo. Entonces, si bien es cierto que en estos últimos años, 20 años, digamos, 20, 30 años, hemos tenido un gran desarrollo de la ciencia desde una mirada microscópica, digamos, tenemos muchísimos años de historia haciendo estudios con mirada macroscópica, entonces van a ver que a lo largo que se desarrolle la materia, vamos a ir combinando ambas cosas, miradas macroscópicas y miradas microscópicas, ¿sí? Para tratar de entender cómo es que funciona la materia. ¿Sí? Bueno, vamos a volver a esto entonces, que si nosotros queremos estudiar química, lo que tenemos que hacer eh, es estudiar, ¿sí? Su unidad constitutiva, que son los átomos, ¿sí? Los átomos son lo más importante que tiene la materia como unidad constitutiva. Yo les diría que si podemos parar ahora unos 10 minutitos, me tomo un mate y continuamos. Si quieren permanecer eh, conectados, no hay problema. Yo es simplemente para tomarme un mate porque si no se me seca la Sí, boca. sí, Y no me importa. aprovechamos mientras tanto que tomo un mate, por si ustedes tienen alguna duda, quieren hacer algún comentario, es el momento. Los escucho. No, no, no tengo dudas concretas. Ok. ¿Se durmieron, ¿Se durmieron algunos o están todos despiertos? Estamos despiertos, estamos despiertos. Genial, genial. Bien. Eh, yo me tomo un par de mates más y continuamos, ¿sí? Bueno,
Bien, ¿están ahí? Sí, profe. Sí, sí. Ok. Bien. Retomamos entonces. Se me frizó esto. Ahí va. Bien, lo que les decía entonces. Lo que nosotros tenemos es que la química se encarga de estudiar la materia. Entonces, habíamos visto que la materia es algo que realmente es demasiado amplia la cantidad de cosas que se tendría que encargar de estudiar, ¿sí? Es como que materia es todo lo que nos rodea, entonces la química es como que se encarga de estudiar absolutamente todo, entonces parece bastante agobiante tener que estudiar el todo, digamos. Entonces, siempre que uno tiene que hacer un estudio de algo, lo primero que hace es empezar a clasificarlo, ¿sí? Es como si yo tuviese que estudiarlos a ustedes que son mis alumnos. Bueno, lo primero que tengo que hacer es tratar de empezar a generar categorías, entrar a clasificarlos en función de algunas cosas que tengan todos en común, para entonces así poder describirlos a ustedes. Por ejemplo, qué sé yo, separo hombres de mujeres. Entonces yo puedo empezar a escribir el grupo de los hombres en función de ciertas características que son típicas de los hombres y ciertas otras características que son típicas del sexo femenino. O podría utilizar otro tipo de clasificación, qué sé yo, decir, bueno, los clasifico por un lado la gente que tiene pelo largo, de la gente que tiene pelo corto, la gente que tiene ojos azules, de la gente que tiene ojos marrones, en fin, puedo elegir muchas formas de clasificarlo, pero cuando uno empieza a clasificar las cosas, de alguna manera, sí empieza a generalizar, ¿sí? Y entonces de esa manera, cuando uno da una descripción general, en cierta medida está como describiendo un grupo de cosas muy grandes y de esa manera el abordaje del estudio de esa cosa que parece imposible de estudiar dada el tamaño, digamos, se puede acotar bastante. Entonces, vamos a ver nosotros dos formas generales de clasificar la materia. Una es por el estado físico, por el estado de agregación, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a clasificar materia en estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en sistemas materiales que nosotros podemos llegar a estudiar, seguramente yo lo puedo clasificar como un sólido, como un líquido o como un gas, ¿sí? Hay más estados de agregación, sí, hay más estados de agregación, el estado plasma, en fin, nos podemos poner a hablar un rato largo de esto, pero realmente más del 99% de la materia que nos rodea puede ser clasificada en estos tres estados, ¿sí? Uno puede identificarla y ponerla dentro del casillero del estado sólido, del estado líquido o el estado gaseoso. Y después vamos a ver, porque de hecho vamos a estudiar en un capítulo el estado líquido, el estado sólido y el estado gaseoso de manera genérica y vamos a ver cómo realmente la descripción que damos allí va o se condice con cada una de la materia en cada uno de estos estados de agregación en particular, ¿sí? O sea que una forma de clasificar a la materia es decir, esto es un sólido, esto es un líquido, esto es un sistema material que es gaseoso, ¿sí? Esa es una alternativa. La otra es en función de la composición que tiene ese sistema material que yo quiero estudiar, ¿sí? Si es un elemento, ¿sí? Si es un compuesto o si es una mezcla, ¿sí? Ya vamos a poner un poquito, los vamos a detener un poquito en estudiar qué significa esto de la composición, qué es lo que es un elemento, qué es lo que es un compuesto y qué es lo que es una mezcla, ¿sí? Entonces, en función de la composición de la materia, vamos a ver que o se puede tratar de una sustancia pura o se puede tratar de una mezcla, ¿sí? Si se trata de una mezcla, eso significa que una mezcla no es otra cosa que una mezcla, como bien dicho, o una solución de una sustancia, de más de una sustancia pura. O sea que una mezcla está compuesta por más de una sustancia pura. O sea que si yo la separo, esa mezcla, yo lo que obtengo son sustancias puras. La sustancia pura esta puede estar constituida por un compuesto
o bien directamente por elementos, ¿sí? Veámoslo con un ejemplo. Supónganse que ustedes tienen agua con azúcar, ¿sí? Un vaso que es una mezcla de agua con azúcar, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de composición de la materia, la primera pregunta que se tiene que hacer es, ¿se trata de una sustancia pura o se trata de una mezcla? Para responder a eso, lo que hay que ver ahí adentro de ese vaso, ¿cuántas sustancias hay? ¿Sí? ¿Cuántas sustancias puras hay? Y vamos a llegar a la conclusión de que tenemos agua por un lado, es una sustancia, y tenemos glucosa, ¿sí? O sacarosa, si quieren, por el otro, ¿sí? Entonces, yo tengo dos sustancias puras, una es el agua, la otra es lo que sería el azúcar. Entonces, yo lo que tengo en realidad, mi sistema material, ¿sí? Que está dentro de ese vaso, es una mezcla, ¿sí? Esa mezcla, ¿cómo puede ser? Bueno, puede ser homogénea o puede ser heterogénea. ¿Qué es lo que es una mezcla homogénea? Es una mezcla a vista, ¿sí? Tiene una única fase. O sea, yo no puedo identificar más de una fase. ¿Eso qué significa? Que si yo agarro un mililitro de agua, agarro 0,1 mililitro de esa, perdón, no de agua, sino de esa mezcla, 1 mililitro, 10 mililitros, 100 mililitros o 0,1 mililitro, 0,01 mililitro, ¿sí? Siempre voy a ver la misma cosa. Y si mido las propiedades de cualquiera de esos volúmenes distintos, ¿sí? No importa cuán chiquito sea, las propiedades que yo voy a estar midiendo van a ser siempre la misma. Eso significa que es una mezcla que es homogénea. Supónganse que si en lugar de una mezcla de agua y aceite hubiese sido agua perdón, en vez de agua y azúcar, hubiese sido agua y aceite, que ustedes bien saben, no se mezclan. Pero si yo lo hubiera agarrado, lo hubiera mezclado, le hubiera dado con fuerza en una batidora, ¿sí? Lo que voy a lograr es, dependiendo de las proporciones, pero si la proporción de aceite es relativamente baja, es formar gotitas de aceite muy chiquitas dentro del volumen de agua. Pero si yo miro esa mezcla, lo que yo voy a encontrar es que es turbia. ¿Por qué es turbia? Bueno, porque la luz se difracta cuando pasa a través de esa solución. ¿En dónde se difracta? Bueno, se difracta en unas pequeñas pelotitas que están formadas por aceite, o pequeñas gotitas de aceite que están dispersas en agua. Y si yo lo dejo un tiempo reposar, me va a quedar simplemente dos fases, la fase de arriba con aceite y la fase de abajo, digamos, que va a ser agua. ¿Estamos? Entonces, en ese caso, hablamos de mezclas que son heterogéneas. Entonces, que dependiendo, ¿sí?, qué porción de la muestra yo saque, que si yo saco una muestra de esa mezcla, dependiendo de qué región lo haga, si lo hago de la parte superior o de la parte inferior, si lo hago de la parte superior, observaré las propiedades del aceite, si lo saco de la parte inferior, observaré las propiedades del agua. Y claramente ustedes van a poder identificar dos fases, al menos dos fases, ¿sí? Cuando pueden identificar más de una fase, se dice que esa mezcla es heterogénea, ¿sí? Luego, ¿qué es lo que es una sustancia pura? Bueno, el agua es una sustancia pura, ¿sí? El azúcar es una sustancia. El aceite de cocina, bueno, no es una sustancia pura, es una mezcla de aceites orgánicos. Es como que hay más de una sustancia. O sea, desde el punto de vista molecular, hay más de una molécula que está conformando el aceite. Pero centrémonos en la glucosa y azúcar. Supongamos que en lugar, y el agua, que en lugar de azúcar pusimos únicamente glucosa, ¿sí? Entonces tenemos la molécula de glucosa y la molécula de agua. Ambas, ¿sí?, son sustancias puras y ambas son un compuesto, ¿sí? ¿Por qué es un compuesto? Porque está formado por más de un átomo. ¿Estamos? Tienen más de un átomo. El oxígeno también es un compuesto porque es una molécula que tiene dos átomos de oxígeno. Ustedes me dirán, bueno, pero está compuesto únicamente por oxígeno. Sí, pero tiene más de un átomo. Tiene dos. Entonces, no es un elemento, es un compuesto. Pero si yo agarro la molécula de oxígeno y la rompo, ¿sí?, entonces ahí sí tengo dos átomos de oxígeno, entonces allí ya dejo de tener un compuesto y paso a tener un elemento. O sea que las sustancias puras pueden ser elementos directamente o pueden ser compuestos, y si a esos compuestos les rompo los enlaces químicos que conforman la molécula, para que mantienen unidos los átomos, digamos, para poder conformar la molécula, lo que paso a tener son elementos
individuales, ¿sí? Veamos un poco, volvamos a lo que era la primera clasificación, ¿sí? Después vamos a continuar con esta de la composición, ¿sí? Y vamos a ver algunos ejemplos y demás. Volvamos a lo que es el estado, la clasificación de la materia de acuerdo al estado físico de la materia, ¿sí? En la imagen esa que ustedes ven allí, ¿sí? Ven, digamos, una única sustancia, o uno podría decir que allí mayoritariamente hay una única sustancia, ¿sí? Que es agua. Hay aire también que tiene oxígeno, tiene nitrógeno y otras cosas, pero mayoritariamente lo que ustedes ven en esa imagen es agua. Ven agua en estado líquido, ¿sí? Agua en estado sólido y agua en estado gaseoso en las nubes, ¿sí? Fíjense que en los tres casos la molécula de agua es siempre la misma. Siempre la molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno, ¿sí? O sea, la molécula de agua es siempre un átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno. ¿Cuál es la diferencia entonces en los tres estados de agregación? Bueno, que en el estado gaseoso las moléculas de agua se mueven una independiente de la otra, no están interaccionando entre sí prácticamente. En el estado líquido, ¿sí? Esas moléculas están interaccionando entre sí. Fíjense que todas son un átomo de oxígeno, que es el rojo, y dos átomos de hidrógeno, que son los blancos. Esas moléculas ahora están interaccionando entre sí, pero se pueden mover una y desplazarse una con respecto a la otra, ¿sí? Es como que bien interaccionan y se van moviendo, difunden una con respecto a la otra. Mientras que en el estado sólido, esas moléculas de agua están empaquetadas en un cristal, ¿sí? Y ya no se pueden mover. O sea, no tienen la capacidad de trasladarse una con respecto a la otra. Eso no significa que no se estén moviendo. Las moléculas aún en estado sólido tienen movimiento, pero no tienen movimiento de traslación. O sea, una no se puede desplazar con respecto a la otra porque están confinadas dentro de un cristal, ¿sí? Esa es la diferencia que tienen los tres estados de agregación para todas las sustancias que ustedes, o para todos los sistemas materiales que ustedes se puedan imaginar. La característica del estado sólido es que las moléculas que lo componen o los átomos que lo componen, ¿sí? No se pueden mover uno con respecto al otro. El estado líquido tiene cierto nivel de fluidez y en el estado gaseoso se mueven completamente independiente uno del otro, ¿sí? Esas son las diferencias desde el punto de vista, digamos, microscópico de el estado sólido comparado con el estado líquido y con el estado gaseoso, ¿sí? Fíjense que tienen una apariencia completamente distinta, ¿sí? El caso del agua uno está acostumbrado a verlo, ¿sí? Y realmente la apariencia del agua en estado hielo, o sea, el estado sólido, es sustancialmente distinta a agua en estado líquido que a agua en estado gaseoso. Y tienen hasta propiedades físicas distintas. Por ejemplo, la densidad no es la misma del agua en estado sólido que agua en estado líquido. De hecho, el cúbito flota, significa que el agua en estado sólido es más liviana que el agua en estado líquido. O sea, la densidad del estado sólido es más baja que la densidad en el estado líquido, ¿sí? Ni hablar de la densidad en el estado gaseoso. Fíjense, lo que ustedes ven aquí es un ejemplo de moléculas de yodo en estado sólido, ¿sí? Que aquí no se puede observar bien, pero si uno las mirara con un microscopio, a cada una de estas particulitas lo que vería es que son pequeños cristalcitos, ¿sí? Esto es yodo en estado sólido, esto es yodo en, bromo en estado líquido y cloro en estado gaseoso. ¿Por qué les muestro estas tres cosas? Porque estas tres sustancias son los tres, fíjense, los tres son halógenos. Son átomos que en la tabla periódica, que ya vamos a ver más adelante, ocupan el mismo grupo, ¿sí? Ocupan el grupo de lo que se llaman los halógenos. Estas tres sustancias son halógenos. Fíjense que las tres forman moléculas diatómicas, o sea, el yodo, ¿sí?
es yodo 2, el bromo es bromo 2 y el cloro es cloro 2. O sea, existen en la naturaleza como dos átomos unidos, ¿sí? Y si bien ocupan y tienen características químicas muy parecidas, ¿sí? A presión o sea, en condiciones ambientales, o sea, 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, el yodo está en estado sólido, el bromo, que es el que está debajo de la tabla periódica, o sea, para que ustedes tengan una idea, en la tabla periódica tenemos el flúor, luego viene el cloro, luego viene el yodo, flúor, cloro, bromo y después viene yodo, ¿sí? Ese es el orden en el que aparecen en la tabla periódica, ¿sí? El cloro es gaseoso, sí, el flúor también sería gaseoso, el bromo es líquido y ya el yodo es sólido. Y ya vamos a ver más adelante de que vamos a poder explicar eso después que avancemos a lo largo de la materia. Vamos a poder explicar por qué el cloro 2 es gaseoso a 25 grados centígrados de atmósfera de presión, por qué el bromo es líquido y por qué el yodo es sólido. Vamos a ser capaces de poder explicar la razón de por qué eso es así. Bien, vamos a ver algunas cuestiones que son importantes para poder seguir más adelante, que son las propiedades de la materia. ¿Sí? Déjenme silenciar esto que me está matando. Bien, veamos a ver cuáles son algunas propiedades de la materia. ¿Sí? Vamos a ver que la materia en general uno puede diferenciar dos propiedades que son, valga la redundancia, diferentes. Las propiedades físicas y las propiedades químicas, o los cambios físicos y los cambios químicos que se pueden realizar en la materia. ¿Sí? Las propiedades físicas son aquellas que se pueden observar sin cambiar la composición de la materia. Cuando hablamos de composición, recuerden, estamos hablando de qué tipo y en qué relación de átomos existen dentro de un sistema material. Por ejemplo, en el agua, la composición sería un átomo de oxígeno, dos átomos de hidrógeno. O sea, que las propiedades físicas son aquellas que yo puedo observar en el agua sin cambiarle la composición, sin que la composición de esa molécula deje de ser un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. ¿Sí? Por ejemplo, el olor, el color, la densidad, el punto de fusión, el punto de ebullición, la dureza, en fin, una serie de propiedades que yo puedo medir, puedo observar para ese sistema material sin cambiar la composición. Las propiedades químicas, ¿sí?, son aquellas que para poder observarlas yo tengo que cambiar la composición de ese sistema material. ¿Sí? O sea, básicamente las propiedades químicas son aquellas que se observan cuando el agua se transforma en otra molécula, ¿sí?, o reacciona con otra sustancia para producir una nueva sustancia. Esos son los que son propiedades químicas. Son propiedades que para ser observadas, ¿sí?, yo necesariamente tengo que cambiar la composición de la sustancia. ¿Sí? Después vamos a ver que las propiedades pueden ser intensivas, ¿sí?, que son aquellas que no dependen de la cantidad de sustancia que yo esté analizando. Por ejemplo, el olor, el color. La densidad es una propiedad intensiva, ¿sí?, porque la densidad no depende de si yo estoy midiendo la densidad para 1 litro de agua o le estoy midiendo la densidad a 1 mililitro de agua. En ambos casos la densidad me va a dar exactamente el mismo valor, el mismo número. Si yo mido el color de 1 litro de agua, es exactamente el mismo color que el de 1 mililitro de agua. ¿Se entiende? Entonces, esas propiedades como el color, la densidad, se llaman intensivas y se llaman así porque no dependen de qué cantidad de sustancias yo esté analizando. Mientras que existen otras propiedades que se llaman extensivas, que sí dependen de la cantidad de sustancia que yo estoy analizando, como por ejemplo es la masa, el volumen. No es la misma la masa de 1 litro de agua que
la de 1 mililitro de agua, claramente. Ni la de 1 kilogramo de agua, no es lo mismo el volumen de 1 kilogramo de agua que el volumen de 1 mililitro de agua, de 1 gramo de agua, perdón. ¿Sí? Fíjense entonces que la masa y el volumen son propiedades extensivas que dependen de la cantidad de sustancia que yo esté analizando. Ahora fíjense que hay algo curioso. La densidad, que es la relación de la masa sobre el volumen, ¿sí? La masa y el volumen siendo propiedades extensivas, en realidad la densidad es una propiedad que es intensiva, que no depende de la cantidad de sustancia que yo esté analizando. ¿Sí? ¿Me están escuchando bien? ¿Tienen alguna duda hasta este momento? Sí, todo bien, pero no, ninguna duda. No, por ahora no, profe. Genial. Avanzamos entonces. Veamos entonces qué es lo que son un poco los cambios químicos. ¿Sí? Bueno, los cambios químicos dijimos que son aquellos cambios que involucran necesariamente ¿sí? Variaciones en la composición del sistema material. ¿Sí? Y aquí el ejemplo que les muestro es, por ejemplo, si ustedes tienen un tubo de hidrógeno, un tubo de oxígeno, ¿sí? Que son, uno los puede comprar comercialmente, están disponibles. ¿Sí? El tubo de hidrógeno obviamente adentro tiene moléculas de hidrógeno. El hidrógeno, digamos, la molécula de hidrógeno son dos átomos de hidrógeno unidos entre sí, mientras que la molécula de oxígeno, digamos, son dos átomos de oxígeno unidos entre sí, a altas presiones, digamos, como dentro de estos tubos, están en estado líquido ambas moléculas, ¿sí? Por medio de manómetros yo las puedo llevar con una manguera en donde se mezclan en una antorcha acá, ¿sí? Y acá, si yo produzco una chispa, se va a producir una llama, ¿sí? Y en esa llama, si yo la analizo, si yo analizara cuáles son los compuestos que se producen en esta llama, lo que vería es que esta llama produce únicamente agua. O sea, lo que sale de allí es únicamente moléculas de agua. O sea, moléculas como yo les conté antes, compuestas por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Y no únicamente que son un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, sino que para hacer agua también tiene que tener una geometría particular, tiene que tener esta forma en B. ¿Sí? De hecho, este ángulo, ¿sí? Que hay entre los dos, si uno tirara una línea acá, entre el enlace o la unión entre un oxígeno y un hidrógeno con la unión del mismo oxígeno pero con el otro hidrógeno, vería que más o menos el ángulo este de enlace son alrededor entre 105 y 107 grados, ¿sí? Para que sean moléculas de agua tiene que tener esa característica, ¿sí? Y lo que es importante, quiere decir que acá se está produciendo un proceso químico, ¿sí? Se está produciendo un cambio químico, porque a partir de moléculas de hidrógeno y moléculas de oxígeno, se combinan, producen una reacción química en la que producen moléculas de agua y una cosa muy importante, producen calor y luz, ¿sí? Porque la llama, aparte de producir moléculas de agua, produce calor y luz. O sea, cuando el hidrógeno reacciona con el oxígeno para producir agua, también produce o también desprende energía en forma de luz y en forma de calor, ¿sí? Ya vamos a ver eso cuando veamos la parte de termoquímica, que es la parte de la química que se ocupa de estudiar, digamos, la energética de la reacción química. Cuando hay un proceso químico, una reacción química, digamos, siempre esa reacción química viene acompañada de alguna variación de energía, ya sea para que se produzca la reacción química se consume energía o al producirse la reacción química se desprende energía, como es este el caso, ¿sí? Después también van a ver de que es posible el proceso inverso. Yo puedo arrancar de moléculas de agua y obtener moléculas de hidrógeno y de oxígeno, ¿sí? O sea, así como existe la reacción de hidrógeno más oxígeno para producir agua, también existe la reacción inversa, la de agua para producir hidrógeno y moléculas de oxígeno. Volviendo a los cambios físicos, ustedes saben que los cambios físicos no alteran la composición de la muestra,
o sea, de la sustancia, del sistema material. O sea, yo puedo pasar de agua en estado sólido a agua en estado líquido mediante un proceso que se llama fusión, el proceso inverso, o sea, el de pasar de agua en estado líquido a agua en estado sólido se llama solidificación. Esa misma agua en estado líquido yo la puedo pasar a agua en estado gaseoso, que se llama evaporación, o bien el agua en estado gaseoso, sí, puede pasar a estado líquido mediante un proceso que se llama condensación, o bien el agua en estado gaseoso puede pasar directamente a estado sólido sin pasar por el estado líquido, o sea, las moléculas de agua en estado gaseoso directamente pasar al estado sólido que se llama deposición, o bien el proceso inverso, que es moléculas de agua en estado sólido que pasen directamente sin pasar por el estado líquido al estado gaseoso. Ese proceso se lo llama sublimación, ¿sí? Obviamente, para pasar de un estado de agregación a otro, yo tengo que entregar energía o bien tengo que sacar energía del sistema, pero es algo que se puede hacer, se puede transformar, ¿sí? Y sin embargo, tanto en el estado sólido como en el estado líquido como en el estado gaseoso, la composición de esas moléculas siempre es exactamente la misma. Siempre es agua, siempre son moléculas que están constituidas por un átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno. Eso es así. Otros cambios físicos que puede producirse en la materia es, por ejemplo, el proceso de separación. Si yo tengo una mezcla, ¿sí?, de más de una sustancia, ya sea que la mezcla sea homogénea o sea heterogénea, ¿sí?, yo a esa mezcla la puedo separar en los que son sus componentes, siempre. ¿Y cómo hago para separarla en sus componentes? Bueno, aplicando métodos físicos, ¿sí?, no métodos químicos, porque si aplicara métodos químicos, yo estaría cambiando la composición, ¿sí? Entonces, si yo quiero separar una mezcla, ya sea homogénea o heterogénea en sus componentes, lo que tengo que aplicar son métodos físicos, métodos que no cambien la composición de esa sustancia, sino cuando los separe ya no voy a tener las dos sustancias que están componiendo la mezcla, sino que voy a tener otro tipo de sustancia, ¿sí? Por ejemplo, la filtración es un ejemplo, ¿sí? Supónganse que ustedes tienen agua con un material sólido, en este caso un material sólido que son bolitas de poliestireno que son naranja. ¿En qué se basa el proceso de filtración? Para separar estas dos sustancias, separar el agua por un lado y las bolitas de poliestireno naranjas por el otro, en que tienen distinto tamaño, ¿sí? El agua líquida, ¿sí?, está compuesta por moléculas de agua cuyo tamaño es el de moléculas de agua. O sea, andan alrededor en la escala del Armstrong, de 10 a la menos 10 metros. Mientras que las bolitas de poliestireno yo las podría agarrar con una pinza, tienen tamaño macroscópico. Supónganse que tienen 1 milímetro, yo las puedo ver. Entonces, si yo hago pasar el agua a través de un filtro cuyo tamaño de poro sea más grande que el agua, pero más chico que las bolitas de poliestireno, las bolitas de poliestireno van a quedar retenidas en el filtro y el agua va a pasar a través del poro, ¿sí? En eso se basa la filtración, ¿sí?, en diferencias de tamaño, ¿sí? Hay otros métodos de separación que se basan, por ejemplo, en diferencia de densidad, ¿sí? Así, por ejemplo, se separa el oro de la arena cuando los buscadores de oro buscaban oro en los ríos de manera artesanal, ¿sí? Básicamente lo que hacían era separar el oro en función de la densidad, ¿sí? Otro método de separación muy utilizado es el de destilación. El método de destilación se basa en la diferencia no de tamaño, no de densidad, sino que las sustancias que intervienen en esa mezcla se diferencian en el punto de ebullición. ¿Qué es lo que es el punto de ebullición? El punto de ebullición ya vamos a ver más adelante una definición más precisa, pero básicamente es la temperatura a la cual, ¿sí?, el líquido entra en ebullición, ¿sí? Y cuando entra en ebullición pasa de estado líquido a estado gaseoso,
¿sí? Entonces, si por ejemplo yo tengo una mezcla de agua y alcohol, ¿sí? El agua a presión atmosférica tiene un punto de ebullición eh, de 100 grados centígrados y el alcohol a presión atmosférica tiene un punto de ebullición de 78 grados centígrados. O sea que si yo pongo una mezcla y la empiezo a calentar, ¿sí? Cuando llegue a los 78 grados centígrados va a entrar en ebullición el alcohol y el alcohol se va a evaporar, mientras que el agua no se va a evaporar porque la temperatura no va a subir, ¿sí? Hasta que yo termine de evaporar todo el alcohol. Una vez que termine de evaporar todo el alcohol, ahí sí la temperatura va a empezar a subir nuevamente y se va a estacionar en 100 grados centígrados hasta que termine de evaporar el agua. Bueno, el proceso no es tan ideal así como yo se los cuento. En realidad, sí, empieza a destilarse alcohol y algo de agua siempre se lleva. Pero independientemente de eso, digamos, el proceso de destilación, ¿sí? Se basa en la separación de líquidos cuyo punto de ebullición es diferente. Entonces, básicamente el alcohol, que va a ser el primero que se va a evaporar, ¿sí? Va a subir por aquí, ¿sí? Aquí empieza el vapor, ¿sí? Yo aquí puedo poner un termómetro para medir la temperatura que tiene ese vapor se redirige acá, y acá lo que hay es un condensador que básicamente es un tubo de vidrio con una camisa también de vidrio, y entre el tubo y la camisa pasa agua. Entonces aquí este vapor se enfría, ¿sí? Condensa, y por lo tanto aquí recogería, digamos, el alcohol líquido. O sea, los vapores de alcohol que se desprenden aquí, aquí se condensan y aquí yo, digamos, recogería el alcohol puro. Mientras que acá me quedaría el agua. En el ejemplo que dan acá es una mezcla de sal y agua, más fácil todavía. Perdón, porque la sal no se evapora. Entonces lo único que se evapora es el agua. Entonces a los 100 grados centígrados se va a empezar a evaporar el agua. Aquí se condensa, aquí terminaré recogiendo todo el agua y aquí me quedará sin evaporarse la sal. En el ejemplo que yo les había dado del agua y el alcohol, obviamente aquí recogeré el alcohol y aquí me quedará el agua sin haberse evaporado. ¿Cuándo corto la destilación? Bueno, cuando aquí observen el termómetro, que no está aquí, no tengo un termómetro puesto, pero que iría en esta posición, yo empiezo a observar que la temperatura pasa de los 79 grados a empieza a subir a los 100 grados. Bueno, ahí estoy diciendo, se terminó el alcohol, ahora va a empezar a evaporar el agua, ahí lo corto, entonces me quedo con el alcohol y el agua por separado. Esto que ustedes ven acá es una cromatografía, ¿sí? La cromatografía es otro proceso de separación. Esto básicamente es una tinta negra, ¿sí? La tinta negra normalmente está formada por más de una sustancia, ¿sí? La tinta de una lapicera negra tiene varios colorantes, ¿sí? Y cuando uno los siembra un poco de tinta negra sobre un papel, ¿sí? Y coloca ese papel adentro de alcohol, por ejemplo, y deja que el alcohol suba por capilaridad sobre el papel, llega un momento que el alcohol alcanza la tinta y la tinta tiene que decidir las moléculas que forman un colorante que forma la tinta, o sea, la tinta es una mezcla de varios colorantes, como les dije recién, que son moléculas, cada colorante es una molécula en particular. Bueno, cuando el alcohol llega a la posición donde está el papel con las moléculas de colorante, la molécula de colorante tiene que decidir si se va y se disuelve en el alcohol o se queda absorbida sobre el papel. Entonces, dependiendo de la estructura que tienen las moléculas, a algunas les van a preferir disolverse en el alcohol, perdón, y van a continuar para arriba, y otras no, se van a quedar más retenidas sobre el papel, y lo que nosotros vamos a ver, que a medida que el frente de alcohol vaya subiendo para arriba por capilaridad, vamos a ver que se empiezan a separar distintos colores. Esos distintos colores, si uno corta, por ejemplo, este pedazo de papel, se va a encontrar y le rescata las moléculas que están allí adentro y le hace análisis a esas moléculas, va a encontrar que es una sustancia pura. Es un único colorante que tiene color, en este caso, azul.
¿sí? La cromatografía es una técnica poderosísima para poder separar mezcla de sustancias, ¿sí? Es otro ejemplo de cómo separar mediante métodos físicos mezclas, ¿sí? Volviendo a la composición, cómo clasificamos la materia de acuerdo a la composición, ¿qué es lo que son sustancias puras? Las sustancias puras son aquellas que no se pueden descomponer mediante procesos físicos. O sea, yo no las puedo achicar más utilizando procesos físicos, yo no las puedo separar. ¿Se entiende? Por ejemplo, la tinta negra, yo la puedo separar. O sea, la tinta negra no es una sustancia pura, porque yo la puedo separar por métodos físicos. ¿Sí? La mezcla alcohol y agua no es una sustancia pura, porque yo la puedo separar en alcohol por un lado y agua por el otro. ¿Se entiende? Las bolitas de poliestireno con agua no es una sustancia pura, ese sistema material, porque yo lo puedo separar en agua por un lado y bolitas de poliestireno por el otro. ¿Sí? Entonces, las sustancias puras son aquellas que ya no se pueden separar por ningún método físico. ¿Sí? Y se las separa en elementos y compuestos. Los elementos son sustancias, o sea, sistemas materiales que están constituidos por un único átomo. ¿Sí? Por ejemplo, el helio, el argón, el neón, ¿sí? Son sistemas materiales que están compuestos por únicamente un átomo. En general, la mayoría de los sistemas materiales son moléculas, son compuestos, ¿sí? Son sistemas materiales, ¿sí? Que están compuestos por, o sea, tenemos una sustancia pura, son moléculas que están compuestas por una determinada cantidad y tipo de átomos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos moléculas que están compuestas por dos elementos, ¿sí? Por ejemplo, el oxígeno. Tenemos la molécula de oxígeno está compuesta por dos átomos del mismo elemento, que es oxígeno. Tenemos moléculas que tienen más de un átomo, como por ejemplo, qué sé yo, el trifluoruro de boro, que está compuesto por flúor, que son estos tres, está representado por estos tres. O sea, esto es una sustancia pura, esto es una sustancia pura y esto también es una sustancia pura, ¿sí? La diferencia entre esto es que esto es una sustancia pura que son elementos y estos últimos dos son compuestos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, que estos compuestos están únicamente formados por un único átomo, como puede ser el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno gaseoso, y estos, o el cloro o el yodo que vimos anteriormente, y estos son moléculas que están formadas por más de un elemento, como puede ser el trifluoruro de boro, el agua que vimos anteriormente, que tiene oxígeno y que tiene hidrógeno. Y esto sería una mezcla de estas tres sustancias puras. ¿Se entiende? ¿Me están siguiendo? Sí, sí. Perfecto. ¿Alguna duda hasta ahora? No. No, profe. Perfecto. Continuemos entonces. Bueno, los elementos no son tantos. Ustedes ven así, esto es la tabla periódica, y ustedes me dirán, estás loco, ahí hay un montón, hay más de 100 elementos. Y sí, son pocos si uno se pone a pensar de que todo lo que uno ve está constituido únicamente por estos elementos, únicamente por estos átomos que están, estos 100 átomos que están en esta tabla periódica, todo lo que vemos. Y de hecho, si me apuran, la mayor parte de lo que vemos son menos de 10 elementos. ¿Sí? Los elementos mayoritarios son realmente muy pocos. ¿Sí? La mayoría de los elementos que ustedes ven en la tabla periódica, ¿sí? Están presentes en muy baja proporción entre las cosas que nosotros vemos. O sea que realmente, si ustedes me apuran, digamos, la cantidad de elementos que existen en la naturaleza y que terminan formando los sistemas materiales que estudia la química, tampoco es que son tantos. Lo que está claro es que si nosotros queremos estudiar los sistemas materiales, lo primero que vamos a tener que hacer es estudiar cuál es la unidad constitutiva, que son el átomo. Entonces eso va a quedar para la clase que viene. La clase que viene nos vamos a dedicar a estudiar básicamente el átomo, ¿sí? Lo que yo les había dicho, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho en el ejemplo ese que les había puesto que
hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso producía agua, más calor y luz. O sea que al pasar de hidrógeno, hacer reaccionar hidrógeno con oxígeno, me producía agua más energía y me liberaba energía. Bueno, hacer el proceso inverso me debería consumir energía. O sea, debería ser posible transformar agua en moléculas de hidrógeno y de oxígeno, ¿sí? Pero en lugar de producir energía, yo le voy a tener que entregar energía al sistema. Porque si para pasar de hidrógeno más oxígeno para dar agua me liberó energía, hacer el proceso inverso me tiene que consumir exactamente la misma cantidad de energía que me liberó antes, ¿sí? Eso parece tonto decirlo así, pero es una ley muy importante de la química que después vamos a ver después y que son básicamente en lo que se basa, es un principio termodinámico a final de cuentas, ¿sí? Algunos de ustedes ya vieron termodinámica, ¿no? Sí, en la física 2. Sí, Claro, los que estudian licenciatura ya vieron. Bien. Lo que les decía acá, el proceso inverso es lo que se llama la electrólisis. Si ustedes se fijan adentro de este vaso, lo que yo tengo, ¿sí? Es agua. Es agua, básicamente agua y sal. La sal está allí únicamente para darle conductividad eléctrica, es una cuestión técnica que tiene que haber para tener conductividad eléctrica, pero básicamente podría ser agua pura, técnicamente hablando. Entonces, fíjense en una batería que está conectada a un electrodo y la otra terminal de la batería conectada al otro electrodo. Estos electrodos son 2 electrodos de platino, podrían ser 2 electrodos de cobre, podrían ser 2 electrodos de grafito, o sea, de carbono. Hay alguien que tiene prendido el micrófono, ahí estamos. ¿Y qué es lo que ustedes ven acá? Si lo primero que van a ver si hacemos este experimento, después les voy a buscar para dejarles puesto por allí un videíto en donde se vea este experimento, porque realmente es muy lindo verlo. Es una lástima que no estemos en presenciales porque podríamos hacerlo, porque es realmente muy simple. Ni bien uno conecta estos cables con las terminales de la batería, lo que uno ve es que se empieza a producir sobre ambos electrodos burbujas de gas. En uno, si uno pone, digamos, 2 tubos de ensayo puestos boca abajo para recolectar ese gas, vamos a observar 2 cosas. La primera es que el volumen que se va acumulando en uno es exactamente el doble que en el otro. Y justo en este que se acumula el doble de volumen, si yo le acerco o sea, cuando lo dé vuelta al tubo de ensayo, o si acá, en esta parte superior hubiera una llavecita que me lo dejara salir, y yo le acerco una llama, lo que vería es que me explota, ¿sí? Este tubito tiene hidrógeno puro, y este otro tubito, si yo quisiera, podría poner ahí adentro un ratoncito y seguiría viviendo, porque podría respirar, mientras que si lo pusiera acá adentro, no podría respirar porque no tiene oxígeno y moriría, ¿sí? O sea, aquí se desprende oxígeno y se forman moléculas de oxígeno, y aquí se desprende hidrógeno, se forman moléculas de hidrógeno. O sea que consumiendo energía, yo estoy produciendo exactamente el proceso inverso del que habíamos visto anteriormente en la llama. El que anteriormente vimos que en la llama oxígeno más hidrógeno me producía agua, ahora es exactamente el proceso inverso. Antes me daba energía, ahora me consume energía que yo tengo almacenado en la batería, ¿sí? Fíjense ustedes que a pesar de que yo parto de agua, termino con 2 sustancias que son, desde el punto de vista físico-químico, completamente diferentes, que son muy distintas a lo que es el agua en sí, ¿sí? Fíjense, el agua, por ejemplo, a una atmósfera de presión y 25 grados centígrados, ustedes saben, el estado de agregación que tiene es líquido. Mientras que el hidrógeno y el oxígeno, en esas condiciones, son gases, ambos, ¿sí? Fíjense en el punto de ebullición, el del agua es 100 grados centígrados, mientras que el del hidrógeno es menos 253 grados centígrados. O sea, si yo tengo hidrógeno en condiciones normales de presión y temperatura, si yo quiero pasarlo a estado líquido, tengo que bajarle la temperatura hasta llegar a menos 253 grados centígrados a una atmósfera de presión. Recién a esa temperatura va a dejar de ser gaseoso para pasar a ser líquido.
Mientras que el oxígeno hay que bajarle la temperatura hasta 183 grados centígrados negativos. O sea, que las propiedades físico-químicas de estas tres sustancias son completamente diferentes, a pesar de que estos dos productos provienen del agua, ¿sí? Fíjense en la densidad, no tiene nada que ver, ¿sí? Mientras que el agua no es inflamable y el oxígeno no es inflamable, el hidrógeno es altamente inflamable, ¿sí? Y si no, pregúntenle a la gente que fabricó el Hindenburg, que es uno de los primeros dirigibles que existieron y que se prendió fuego, todo el mundo cree, por culpa de un rayo, ¿sí? El dirigible estaba llevando gente en el medio de una tormenta y cuando se aproximaba digamos, a estacionar sobre la Tierra, no sé cómo se llama el estacionamiento de un dirigible, supongo que debe tener un nombre técnico, lo alcanzó un rayo porque estaba en el medio de una tormenta y se prendió fuego. Fue por culpa de que ese dirigible, digamos, estaba lleno de hidrógeno. ¿Por qué lo llenaban de hidrógeno? Bueno, fíjense, acá está la respuesta. La densidad que tiene el hidrógeno comparado con la densidad que tiene el aire es realmente muy baja, entonces sí, se podía elevar fácilmente. Después se dieron cuenta de que, bueno, de que el hidrógeno, después de ese accidente, se dieron cuenta de que el hidrógeno no era una buena opción y lo cambiaron por helio, que es bastante más caro, pero mucho más seguro, porque no es inflamable. ¿Sí? Bien. Eso con respecto a lo que les quería decir, está claro, digamos, cuál es la diferencia que hay entre qué es lo que es una molécula, qué es lo que es un átomo. Las moléculas que no son otra cosa que agrupaciones de átomos unidos de una manera muy particular en una geometría particular, ¿sí? Mientras que las mezclas son, ¿sí?, una mezcla, bien dicho, de estas sustancias puras. Por ejemplo, las mezclas pueden ser de todo tipo, pueden ser sólidas, pueden ser líquidas o pueden ser gaseosas, ¿sí? Uno normalmente está más acostumbrado a ver mezclas líquidas, ¿sí?, como es el caso de un jugo, por ejemplo, que claramente uno puede ver que es una mezcla, porque normalmente es muy fácil identificar las mezclas, como el caso del jugo, que son heterogéneas, porque uno puede ver partículas ahí adentro del jugo. Entonces dice, esto claramente es una mezcla, como mínimo tiene que haber dos sustancias, mientras que otras son más difíciles. Las homogéneas, por ejemplo, es difícil identificar si uno no le hace ningún análisis si se trata de una mezcla o si se trata de una sustancia pura. Si yo les pongo un vaso de agua pura y les pongo un vaso de agua con sal, salvo que ustedes lo prueben, no tienen forma de decirme si es una mezcla o es una sustancia pura. Y aún probándolo, por ejemplo, si tomaran un trago, si yo mezclara, por ejemplo, agua con agua oxigenada, no se darían cuenta por más que lo prueben, si la proporción de agua oxigenada es baja. Entonces, no siempre es tan fácil identificar si las mezclas homogéneas se tratan de sustancias puras o no, o se tratan realmente de mezclas. Pero las heterogéneas son más fáciles de identificar a ojos que se trata de una mezcla. La malaquita es un mineral, ¿sí?, que tiene más de una, cuya composición, digamos, es más de una sustancia pura, ¿sí? Normalmente son mezcla de compuestos inorgánicos, ¿sí? El jugo de naranja, obviamente, también es una mezcla. Esto es heterogéneo, esto también es heterogéneo. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen agua y agua con sal, ¿sí?, esto se trata de una mezcla que es completamente homogénea, porque ustedes no son capaces de identificar cuando la sal esté disuelta, no van a ser capaces de identificar más de una fase. Entonces se trata de una mezcla porque hay más de una sustancia. Están los iones que forman la sal, los iones cloruro y los iones sodio que forman la sal. Esto vendría a ser lo que es el granito de sal, y acá es como ya la sal está disuelta. Entonces ahí vemos los iones y vemos las moléculas de agua. O sea, tiene más de una sustancia y por lo tanto se trata de una mezcla, con la particularidad de que esa mezcla es homogénea, ¿sí? Entonces, para resumir, siempre que ustedes tengan un sistema material y quieren clasificarlo, en primera instancia, si lo quieren clasificar de acuerdo al estado de agregación, es bastante simple: sólido, líquido, gaseoso.
En cuanto a la composición, también es bastante simple, porque tienen dos posibilidades. ¿Se trata de una mezcla o se trata de una sustancia pura? Si se trata de una mezcla, yo las puedo separar y puedo obtener sustancias puras utilizando métodos físicos, ¿sí? Utilizando métodos físicos, yo estas mezclas las puedo separar en lo que son las sustancias puras, ¿sí? Y luego, si tengo, una vez que tengo las mezclas, a la mezcla a su vez la puedo clasificar en homogénea o heterogénea. Homogénea si yo veo una única fase, heterogénea si estoy viendo más de una fase. Después que la separé esa mezcla y obtuve las sustancias puras por separadas, esas sustancias puras sí pueden estar compuestas por compuestos o bien por elementos. Compuestos, por ejemplo, el agua, o elementos como sería, por ejemplo, el caso de la molécula de hidrógeno o el átomo de helio, ¿sí? En ambos casos tenemos, ¿sí?, elementos. En ambos casos, sí, todo se termina en átomos individuales. Ahora, para pasar de compuestos a elementos, ¿sí?, cuando hablamos de elementos estamos hablando de átomos, hay que utilizar acá, hay que romper esa molécula y por lo tanto hay que utilizar métodos químicos. Yo voy a estar cambiando la composición. O sea, este paso requiere métodos físicos, este paso requiere métodos químicos. ¿Sí? Esto es todo lo que les quería contar hoy en esta clase. Ahora sí, si quieren, pueden abrir las cámaras, pueden abrir los micrófonos, el que quiera. Sería bueno que todos abran el micrófono, la cámara, el que quiera, por si tienen algún tipo de preguntas para cerrar. Ahora en 5 minutos viene Claudia y se va a hacer cargo ella de la clase para empezar con la primer guía de problemas. Esta clase, sí, el PowerPoint que yo les acabo de pasar, va a estar cargado en la pestaña de materiales en el CIAL. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí. Bien. Les decía, va a estar cargada en el CIAL. Yo les voy a compartir el link de en un mail de esta clase, donde van a poder ver el video. Y, ¿qué más les quería decir? Y la de problemas también va a estar cargada en la página del CIAL, o sea, en el CIAL, en la pestaña de material, ¿sí? Bueno. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hemos hablado hoy? ¿Alguna inquietud? No, yo por lo menos no, profe. Sí, no, yo tampoco. Bueno, perfecto. Otra cosa que les voy a compartir una carpeta de Google Drive, ¿sí?, donde les voy a poner al menos 3 o 4, 3 libros, por lo menos 3 libros para que ustedes puedan estudiar y puedan ir leyendo, ¿sí? Una cosa que es importante, chicos, si bien es cierto que mis clases son importantes, mis clases no reemplazan la lectura del libro. O sea, ustedes no van a aprender química simplemente escuchando mis clases. O sea, mis clases tienen que ir acompañadas de la lectura del libro, si no, no van a aprender. ¿Se entiende? O sea, después de escuchar mis clases o antes de escuchar mis clases, en algún momento tienen que leer el libro. No queda otra, ¿sí? Entonces yo les voy a dar un libro, al menos ahí 2 o 3 libros, 4, ya voy a ver cuánto puedo cargar, que son parte de la literatura que yo les recomiendo ahí en el programa, para que ustedes puedan leer. ¿Cuál es el mejor libro de todo? Eso sería más o menos como si cada uno de ustedes yo le dijera cómo tiene que ser la novia o cómo tiene que ser el novio de ustedes. ¿Sí? Esto es algo muy personal, realmente es algo muy personal. Hay gente que les gusta un libro, hay gente que les gusta otro, y está todo bien, ¿sí? No es que hay un libro que sea mejor que otro,